Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí saludarlos en esta mañana. Mi nombre es Ana Isabel Restrepo y yo actualmente soy la directora de soluciones de personas en Macallo. Hoy estamos aquí para conversar sobre el talento sin barreras, cómo la reforma laboral y la inclusión se están conversando y cómo debemos prepararnos para poder responder a las necesidades de esa reforma. En línea con eso, en la mañana de hoy tendremos cuatro espacios. Un primer espacio de conversación donde escucharemos a Juliana Rosales, especialista en Derecho Laboral de Uribe Nava Abogados, quien nos estará contando un poco de qué exige la reforma. En un segundo momento tendremos a David Álvarez, gerente de servicios de formación del Comité Fundación, quien nos estará comentando por qué es importante convertir esa oportunidad de inclusión en valor para las organizaciones. En un tercer momento estaré yo conversando sobre cómo fortalecer las habilidades digitales del talento. Y por último tendremos un espacio de conversación abierta donde responderemos preguntas alrededor de los tres espacios anteriormente mencionados. En esta mañana entonces es un placer para mí darle la palabra a Juliana Rosales, especialista en Derecho Laboral de Uribe Nava y Abogados. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días para todos. Antes de iniciar, pues, Ana muy amablemente me presentó. Sin embargo, pues les cuento un poco. Mi nombre es Juliana Rosales, hago parte del área laboral de Uribe Nava Abogados y lidero esa área con un equipo de abogados multidisciplinario y asesoramos a empresas en todo el tema de derecho laboral individual, colectivo, en temas migratorios y también llevamos pues todo el tema litigioso de los procesos. El día de hoy, pues además de contar con este espacio, pues quiero agradecer a Macaya por esta valiosa conversación y a quien me va a acompañar en los diferentes momentos. Entonces, para dar ya inicio, denme un segundo, aquí voy a compartir pantalla para que empecemos. Un momento. Listo. Ana, ¿tú me confirmas que se esté viendo bien en pantalla en modo Sí, presentación? sí, está Perfecto. perfecto. Listo. Bueno, entonces el día de hoy la idea es conversar sobre la reforma laboral y la inclusión. ¿Qué pasa y por qué esto ha sido un tema de discusión? ¿Y por qué ha sido algo tan en boga desde el año pasado? Para nadie, pues, es un secreto y todos conocemos de la reforma laboral, la muy sonada reforma laboral, que es la Ley 2466 de 2025, que fue expedida el año pasado. Vi que alguien levantó la mano, no sé si de pronto tenemos algún inconveniente con audio y video. ¿Estamos ok? No, estamos ok. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó con la Ley 2466 de 2025, que es la reforma laboral? Esta ley establece por primera vez en el sector privado la obligación de contratar un número de trabajadores con discapacidad. Bien, ¿qué pasa? Antes de la ley 2466, los empresarios de una forma voluntaria, reputacional, podían contratar un número de trabajadores con discapacidad sin existir ninguna clase de mínimo ni máximo, lo podían hacer por un contenido social de sus empresas, porque está dentro de su estrategia empresarial, o incluso para recibir algún beneficio, entre otros, los tributarios, pero no era obligatorio. Entonces, esta ley es una acción afirmativa pues, que busca eliminar las barreras históricas que han excluido a esta población del mercado laboral formal y responde a compromisos de la Convención de la ONU sobre la discapacidad. ¿Y por qué responde a unos compromisos? Porque esta ley 2463 de 2025 no es la primera que habla de discapacidad. De hecho, hay una legislación pues prudente y ya de vieja data que ha señalado y habla de la discapacidad, pero antes de la 2466 no era obligatorio. Y la 2466 lo que hace es responder al compromiso de la Convención de la ONU y también a la legislación anterior que ya nos había señalado en diferentes oportunidades la obligatoriedad de esa contratación, pero sin legislación. Entonces, antes de entrar como en materia, a mí me parece importante, espérenme un segundo aquí, listo, hacer un pequeño tránsito legislativo y normativo para que entendamos el concepto de discapacidad. Aquí voy a ser muy rápida, por eso es importante que lo revisemos. Como les decía, la 2466 no es la primera normativa en discapacidad, de hecho, la primera o una de de los pilares y más conocida es la ley 361 del 97. Esta ley va a cumplir 30 años el próximo año.
Y esta ley es pilar porque en esta fue la que se habló el tema de debilidad manifiesta, de entender y que existiera una real obligatoriedad frente a los temas de salud y también la consecuencia de los despidos discriminatorios y se habla de lo que es la estabilidad manifiesta. Entonces, esa ley 361 del 97, pues un pilar y bastante conocida, pero les cuento, pues va a cumplir 30 años. También tenemos, por ejemplo, la ley 672 del 2002, que fue la que aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación. La 985-2005 amplía la protección de los derechos de las personas sordas y sordociegas. Y la 1145-2007 organizó el Sistema Nacional de Discapacidad. Estas normas ya y otras hablaban de discapacidad, pero estas normas todavía estaban en un objeto de discapacidad que le han señalado, o sea, se ha entendido como un objeto muy médico-científico, entiendo la discapacidad como una situación individual y adicional de individual que necesitaba o requería rehabilitarse, corregirse o compensarse. ¿Qué pasa entonces? Porque hoy les pongo aquí qué entendemos hoy por discapacidad. Porque con la ley 1345 de 2009, que es la que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esa ley en artículo primero hizo una modificación en la definición de la discapacidad como la entendemos hoy. Es una definición relacional y es el resultado de la interacción de una deficiencia, que es un componente individual, con un componente de contexto, que es el de las barreras del entorno, que van a impedir a esa persona la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué hago esta división como la normatividad? Porque en efecto, antes del 2009 teníamos legislación frente a discapacidad, pero su entendimiento era muy científico, muy médico y lo entendía como una deficiencia individual que requería, como les decía, corregirse, rehabilitarse y compensarse. Desde el 2009 hacia adelante encontramos en las definiciones de orden relacional y social. Y pues el artículo 3 de esta ley pues trae unos principios importantes que hoy los vemos en toda la legislación, que es el de dignidad, autonomía individual, no discriminación, igualdad, accesibilidad y participación plena. La ley 618-2003 sigue desplazándose a análisis individual del enfoque médico rehabilitador y sigue hacia las barreras del entorno, que es el enfoque que tiene que ver con el contexto. En este punto se puede señalar que en este nuevo concepto de discapacidad, que además pues no es nuevo, miren que viene desde el 2009, pero trae la ley 2466 y todas estas leyes que estamos viendo después del 2009, nos va señalando a las empresas que no podemos limitarnos a hacer muestreos, mapeos diagnósticos, sino hay que revisar el entorno que tiene esta persona, no solamente como individuo, sino en su contexto social y en su contexto laboral. Por supuesto, otro punto muy importante, la resolución 1197 de 2024 define el procedimiento de certificación de discapacidad, que ahora todos lo conocemos, lo usamos, tratamos de llevarlo a cabo desde que tenemos esta obligación en la 2466 y además también por regular el funcionamiento del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Esta resolución es esencial para el tema de procesos de certificación de discapacidad que lo vamos a ver ahorita más adelante. La 2418 tiene un tema ya de componente administrativo y público, y la 2466 entonces, que es la que introduce esa obligación de la que les hablaba al inicio de esta conversación, de esa cuota en el sector privado, y que lo que hace entonces esta ley configura que la empresa ya va a pasar de la discusión conceptual que veníamos haciendo en todas estas leyes que ya daban órdenes, pero sin una clase de reglamentación, a una implementación. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Por qué era importante revisar muy rápidamente estas leyes? Porque hubo un cambio en lo que es la discapacidad, en el concepto, en el entendimiento de discapacidad que requerimos nosotros como empresarios, como empleadores, como trabajadores entender para poder hacer un uso efectivo de lo que nos señala la norma como obligatoriedad, no solo como obligación, sino como una situación que la empresa debe revisar como una oportunidad y como una estrategia empresarial. Este decreto solamente los seminarios porque es importante, ahorita lo vamos a revisar, que nos va a dar un marquito de cómo vamos a hacer la revisión de esa cuota. Ahorita volvemos a este decreto. Entonces, de lo que hemos hablado, ¿qué es entonces la discapacidad? La discapacidad es un conjunto de dos factores. El humano, que es una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo, más un factor contextual ocupacional, que es la existencia de las barreras físicas, actitudinales, comunicativas, sociales o culturales que impiden el ejercicio del trabajo en igualdad de condiciones. Este es el concepto de discapacidad que tenemos
que se ha ido desarrollando y es la respuesta que ha tenido la 2466 a esa legislación que vimos y sobre todo pues a esa orden que teníamos con el concepto del agua. Esta discapacidad que vemos que tenemos una deficiencia física, que es el punto individual, hay muchas deficiencias, hay 7, aquí se las voy a mostrar. Estas son categorías reconocidas por la resolución 1239-2022 del Ministerio. Tenemos 7, auditiva, física, intelectual, visual, sordero-ceguera y psicosocial. Y la múltiple, que es la presencia de 2 o más deficiencias de las que tenemos acá. Ojo, estas son estas deficiencias que tenemos. Entonces vamos a regresar aquí. Antes de revisar lo que dice la ley, es importante que hagamos la diferencia de estos conceptos, porque a veces estos conceptos, si bien ellos conversan entre ellos, no son ni equitativos, ni uno son consecuencia del otro. Entonces, la discapacidad ya la entendimos, viene en un trasfondo normativo y ahora es un concepto de 2 factores, humano y un factor contextual ocupacional. ¿Qué es la habilidad manifiesta? ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de la 361 del 97? La habilidad manifiesta es la condición de salud que impide o dificulta sustancialmente el desempeño del trabajo en condiciones iguales, regulares. La debilidad manifiesta explica el alcance de una protección reforzada y un control judicial frente al despido. Esto es lo que nos habla la ley 361 del 97 y la debilidad manifiesta no es igual a discapacidad ni viceversa. El PCL, que también es un tema que se habla mucho y sobre todo en este tema de discapacidad. ¿Qué es el PCL? El PCL no es discapacidad, el PCL es un instrumento del sistema de seguridad social que valora la afectación funcional y ocupacional con fines prestacionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto se hace para valorar, encontrar un grado, porcentaje y a partir de ese grado, porcentaje, generar, por ejemplo, pagos prestacionales como una pensión de invalidez, una incapacidad permanente parcial o incluso alguna clase de indemnización. Entonces, miren que es un tema fin prestación. Por eso, el PCL no es discapacidad ni viceversa. Una persona discapacitada puede tener un PCL, pero no toda persona que tiene PCL es discapacitada. La discapacidad no se determina por un umbral porcentual del PCL. El PCL informa acerca de una deficiencia, pero no de la discapacidad. Y tenemos otros conceptos que los puse todos juntos porque son aquellos que todos los que están en recursos humanos, en talento humano, en bienestar, son de su día a día. Ausentismo, restricciones e incapacidad. Estos 3 aspectos son aquellos que nosotros estamos en desarrollo y en manejo en nuestros trabajos, pero tampoco traducen discapacidad, tampoco significan estabilidad reforzada, porque estos, para que sean de debilidad manifiesta, por ejemplo, requerían de revisar cada situación particular, las barreras existentes desde el trabajador y en todo caso, si vamos a hablar de discapacidad frente a esto, requeriremos un certificado de discapacidad. Entonces quería entregarles estos 4 conceptos que a veces tienen como a tenderse a confundir, como les digo, ellos conversan entre ellos, pero no son lo mismo ni son equivalentes. Bien, para nuestro ejercicio, lo que estamos hablando hoy, es importante irnos hacia el tema de discapacidad, que ya sabemos que tenemos 7, que son las que les revisé en este modelo anterior. Si yo tengo una persona con ese tipo de discapacidad, entonces, ¿qué me está señalándome la ley? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que dice la ley 2466 del 2025, además de darme una obligatoriedad de contratar? Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer la norma específica para que no tengamos aquí ninguna clase como de dificultad. Dice lo siguiente: la empresa que cuenta con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 en adelante deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores. Esta es la obligación de la 2466. Entonces, ¿qué tenemos? De 0 a 99 trabajadores, yo no tengo obligación, es un tema voluntario que puede hacer el empleador o la empresa. De 100 en adelante, entonces yo empiezo a tener la obligatoriedad de 2 por cada 100, por 100 trabajadores. Y nos señalan adicional que hasta 500. ¿Y por qué esto? Porque de 501 en adelante van a contar más 1 adicional por cada 100 tramos. Bien, esta es la obligación. Pero uno se pregunta, ¿y yo cómo sé en planta de personal, cómo hago el conteo de si estoy en 100, en 105, en 110? Muy simple. ¿Qué dice la norma? Voy a verificar mi planta de trabajadores contratados que están bajo vínculo laboral, cualquiera, fijo, indefinido, hora labor, que no contabilizo prestadores de servicio, no contabilizo los empleados de servicios temporales y no contabilizo aprendices.
Al eso de la obligación les conté que hay un decreto al que nos íbamos a devolver muy rápidamente, que es este, el 223 de 2026. Este precisó que el contrato de aprendizaje, o más bien, los aprendices no van a estar en la base de trabajadores permanentes para calcular la cuota. Que si no señaló es que si yo tengo contratado aprendices con una discapacidad comprobada no inferior al 25%, mi cuota de aprendices va a tener una reducción del 50%, pero el aprendiz no va a ser base para el conteo de los primeros 100, pues ni de ninguno, no va a ser parte del conteo. Bien, listo. Entonces ya sabemos que la discapacidad, ya sabemos exactamente qué nos dice la ley, cómo hacemos el conteo, ya sabemos de 0 a 99 no hay obligación, de 100 en adelante empezamos obligatoriedad con 2 trabajadores por cada 100 y de 501 en adelante, uno más por cada 100 en ese tramo. ¿Qué necesito entonces para revisar y poder identificar que de esa cuota, que ya sé cómo la voy a identificar y cuántos son y a quién puedo incluir, quién está en esa cuota de discapacidad? Ya sabemos que no es el que tenga estabilidad laboral reforzada, ya sabemos que no es el que tenga incapacidad, no es el que tenga una restricción, no es el que tenga estabilidad reforzada, es quien tiene un certificado de discapacidad y tampoco el que tiene el PCL. ¿Quién certifica entonces esto? Unas IPS autorizadas por las Secretarías de la Salud e incluso quien es mi compañero aquí de panel está en una entidad que hace también esta certificación, ahorita seguramente les va a contar, y esa certificación se hace en un proceso de clasificación internacional de funcionamiento que es el CIF, eso lo van a ver mucho por ahí, y es una calificación que se hace de forma interdisciplinaria y es solo quien tenga ese certificado quien me va a descontar para cuota. Ese certificado no va a tener un mínimo porcentaje de discapacidad, simplemente va a determinar si es discapacitado o no. Ahorita vamos a ver rápidamente el proceso, pero si tenemos un trabajador con certificado de discapacidad, él nos va a hacer cuota. Ya saben que no es suficiente para la cuota, solamente el diagnóstico médico o el PCL o la restricción. Requiero el certificado de discapacidad. Hay unas realidades que nos hemos encontrado en el devenir de todo este año, esta conversación con las empresas frente a la discapacidad, y son un poco los que les he ido contando, y vienen de esa falta de diferenciación en los 4 conceptos que les demostré ahorita: discapacidad, estabilidad forzada, PCL y ausentismo, incapacidad y restricción. Entonces, mitos, por ejemplo, que nos hemos encontrado que una persona, que la discapacidad es igual a pérdida de capacidad laboral, ya sabemos que no. Una persona con discapacidad es aquella que tiene una pérdida, con discapacidad tiene una pérdida, pero el PCL realmente no lo señala, ese es el mito. Entonces, cuando me dicen, es que yo tengo PCL, entonces yo soy una persona discapacitada, pues puede tener un tema de invalidez, pero no es una persona discapacitada a órdenes de la ley 2466 y a orden de contar para cuota. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Discapacidad igual a pérdida de capacidad laboral? No, ya sabemos que no. La discapacidad va a surgir no del PCL, no de ese concepto técnico, médico, rehabilitador que decíamos que teníamos antes del 2009, sino que responde a los 2 contextos, el personal y el del contexto de las barreras. La discapacidad surge de esos 2 contextos: la interacción de la deficiencia de la persona, que es el componente individual, con la barrera del entorno físico, actitudinal y comunicativo. No se requiere PCL ni porcentaje mínimo. Ya sabemos que este es el mito y esta es la realidad. Otro mito que siempre nos preguntan mucho: entonces la discapacidad es igual a estabilidad laboral reforzada automática. Un trabajador con discapacidad entonces tiene automáticamente estabilidad reforzada y no puede ser despedido. Realmente no, porque son categorías distintas. Ya sabemos que la habilidad manifiesta se impuso con la ley 361 del 97, ha tenido un transcurrir jurisprudencial y constitucional muy amplio y lo que hace es reforzar una protección. La discapacidad, en cambio, ya sabemos que requiere la interacción de la deficiencia con la barrera del entorno. El fuero protege, pero aplica según el caso. Entonces, no es cierto que toda discapacidad tenga estabilidad reforzada. Eso dependerá de cada caso. De hecho, una persona con discapacidad, donde se haya hecho un tramo de contratación adecuado, con una preparación adecuada de la empresa, con el ajuste razonable necesario, no tiene por qué tener estabilidad laboral forzada. Y ahí caemos en el tercer mito, que si yo contrato por cuota, la persona no puede ser despedida. El mito es cuál: si contrato a una persona con discapacidad, tendrá estabilidad y nunca podrá ser despedido. La realidad es que no, depende del caso. La estabilidad laboral no opera automáticamente. Hay que revisar la política de inclusión, cómo se prepara la empresa, cuál es la discapacidad y qué pasa con la persona, porque va a ser despedida. Que sí es esencial que no la puedes despedir en razón de su circunstancia de salud, porque eso está protegido desde la ley 361 del 97.
pero si hay una situación distinta, objetiva, que tenga que ver con el ejercicio de sus funciones, con un incumplimiento, con una falta, es una persona que igual puede tener su proceso disciplinario y podrá ser despedida porque no lo estoy haciendo en razón de su discapacidad. Bien, entonces dependerá en cada caso. El proceso de certificación, aquí voy muy rápido, que es en lo que estamos las empresas ejecutando. Hay varios pasos y las empresas deben y debieron prepararse porque ya estamos en un momento de obligatoriedad desde el 25 de junio de este año. Entonces, antes del proceso de certificación, antes de yo buscar a ese trabajador, antes de hacer el mapeo, antes de acompañarlo o no, como empresa debemos prepararnos antes de incluso iniciar el trámite de certificación. La empresa debe crear un programa de inclusión laboral, definir las categorías de discapacidad que se van a implementar. Hay que definir si ese proceso de certificación futuro que vamos a acompañar a ese trabajador va a ser con recurso privado o va a ser público, lo vamos a acompañar o lo va a hacer sobre el trabajador. Debo capacitar y hacer charlas con el personal de sensibilización. Y ya luego de tener armado todo ese tema, haber verificado mi matriz, haber hecho todos los ajustes razonables, ahí sí empiezo la identificación de los posibles candidatos. Y hacemos la convocatoria dirigida a los trabajadores internos, que pueden tener alguno de los conceptos de los que hablamos, pero que tenga certificado de discapacidad o incluso acompañarlos en la búsqueda de certificados. Ya tengo el personal contratado, pero como les digo, no siempre el personal que yo tengo en ausentismo, no siempre el personal que yo tengo con un PCL es discapacitado. Lo será solo y únicamente cuando tenga su certificado de discapacidad. O si no tengo personal dentro de mi organización, pues tendría que hacer una búsqueda externa de personas con certificado de discapacidad. Pero si tengo a la persona internamente, iniciar el trámite. Entonces, luego de tener esto, voy al segundo paso, el proceso de certificado. Acá estos cuatro pasos están muy condensados, pero es para que rápidamente podamos pasar de ellos. Y es entonces, la persona va con su orden médica, en la orden médica le van a dar unos documentos importantes como historia clínica, el diagnóstico que hay varios, no hay una lista taxativa, pero hay varios que se pueden encontrar, que le permita a esa entidad o IPS asignada hacer ese trámite interdisciplinario. Entonces, con toda esa documental, la persona se va para la Secretaría de Salud, presenta los documentos, le da una cita a una IPS asignada, esa asignada es la valoración multidisciplinaria y luego de esa valoración y esos exámenes, pues tendremos un certificado. El certificado tendremos que montarlos en dos sistemas, llevarlo al Ministerio de Trabajo y ese certificado de discapacidad es el que le permite a esa persona ser cuota. Antes de eso, no lo va a hacer. Entonces, por lo tanto, cuando hagamos esta revisión y acompañemos a ese trabajador, que como les decíamos antes, puede ser gratuito a través de PS o puede ser con un costo, con una IPS autorizada y con el acompañamiento de las empresas, lo importante aquí es hacer el acompañamiento previo que les dije de toda la preparación que debe hacer la empresa. Hay beneficios para los trabajadores y hay beneficios para los empleadores. En el punto en que empezamos a realizarse con las empresas, nos encontramos con muchas dificultades. La primera dificultad fue la conversación que teníamos con las personas, sobre todo las internas que podían ser con discapacidad, de cómo abordar este tema. No fue una conversación sencilla, por eso primero teníamos que tener lo que les decía acá, no llegar con esto de primero, sino primero yo haber tenido un programa de inclusión real, existente, donde la gente lo conozca, donde yo capacité a la gente, hice sensibilización frente al tema para que la conversación luego con esa persona sea sencilla y además no solo conversar, es que ya yo tengo mi ajuste razonable determinado. Entonces, en esa conversación nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento de pues, todos los beneficios que tiene ser un trabajador con el certificado de discapacidad, que no solamente es para el cumplimiento de la cuota, tiene, por ejemplo, tarifas especiales de transporte, tiene la caja de compensación, auxilios y subsidios y beneficios especiales. En empleo, tenemos programas del SENA, e incluso para la carrera administrativa tienen reserva de plazas, gratuidad de los procesos de inscripción y plazas específicas de ascenso y acceso. Y adicional, uno muy importante, confidencialidad. Muchas veces el trabajo le da susto, dice, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ya voy a quedar marcado. Eso es un proceso confidencial. El certificado solamente es acreditar para la cuota, no es permanente y adicional a ello no tiene por qué ni encontrarse ni entenderse en el tiempo. Es un tema absolutamente confidencial. Y también los beneficios tributarios para el empleador. Tenemos una deducción tributaria del 200% de salarios y prestaciones sociales pagados a los trabajadores con discapacidad, siempre que estén vinculados con certificado oficial y tengan una limitación no inferior al 25%. Esto puede reducir la base gradable y aplica la totalidad del costo del trabajador. Otras ventajas.
Ventajas en contratación estatal para licitaciones públicas, nos dan puntos adicionales en licitación estatal si tenemos cuota de discapacidad. El cómputo de la cuota será que se los conté ahorita con el decreto 226, que nos va a bajar en un 50% esa cuota cena si tengo personal discapacitado contratado con un 25%, no inferior al 25%. Y tengo relación de créditos también con entidades estatales. Estos son beneficios entonces que hay que conocer, hay que conversar, hay que bajar esa relación, en ese conversatorio que tenemos en nuestras empresas, en nuestros procesos de discapacidad. Otro tema importante que lo señalamos acá cuando empezamos en este proceso de certificación es en la creación del programa de inclusión. Y esto adicional, y ahorita lo va a conversar un poco más profundo mi compañero de conversación, son los ajustes razonables, que son obligatorios dentro de todo el ciclo laboral, desde el inicio de la contratación hasta el final. Y ajustes razonables de todo tipo que dependerán específicamente de la discapacidad que tenga esta persona. Hay físicos, rampas, ascensores, señalización, baños adaptados, comunicativos, intérprete de señas o lenguaje de señas, documentos accesibles, lectores de pantalla, braille, organizativos, horarios flexibles, teletrabajo, redistribución de tareas, alternancia, y actitudinales, sensibilización y capacitación del equipo de trabajo. Para mí el comunicativo y la actitudinal es esencial y este ajuste razonable debe hacerse y debió hacerse antes de la contratación de la persona con discapacidad, porque tengo que preparar no solamente a la persona que va a contratar, sino al equipo que la va a acompañar para que ese ajuste razonable le permita trabajar en las barreras que tiene ya desde su forma física, emocional, sensorial, de esa discapacidad que trae. Entonces, este tema comunicativo y actitudinal es absolutamente necesario. Entonces, acciones prácticas para ver por dónde empezar, ya sabemos. La primera parte, preparar la empresa. Y luego me la preparo, entonces, ya que hago y tengo todo listo, mapeo. Ya creé el programa de inclusión laboral, ya revisé qué definición voy a usar, hice charlas, hice capacitaciones, hice ajustes razonables. Ahí sí identifico el trabajador, socializamos el trabajador. Luego de hecho todo ese tema anterior en el programa de inclusión laboral, contactamos a la Secretaría de Salud, definimos si vamos a financiar o no, debería ser financiado si lo vamos a acompañar, se obtiene el certificado, tenemos ya nuestra cuota y reportamos al Ministerio de Trabajo. Importante, hoy no tenemos dónde reportar en el Ministerio de Trabajo cuáles son esas personas con discapacidad, sigue existiendo el mismo correo que es para todo el Ministerio, que es soluciones.documentales@mintrabajo.gov.co. Hasta ahora no tenemos otra plataforma o correo para hacer el reporte al Ministerio. Entonces, en la contratación y la comunicación interna, ¿qué es importante para que esto sea un proceso efectivo y exitoso? Que hayan cargos reales, no un cargo artificial que creamos específicamente para ese tema. El cargo debe ser real y comunicado a todos los trabajadores y que la persona lo pueda ejecutar dentro de su eficiencia y con sus barreras. Es decir, ese trabajo lo puede hacer la persona con o no sin discapacidad, porque no debemos buscar cargos específicos para la persona. El proceso de selección es muy importante que sea una convocatoria real y abierta, porque si yo busco un tipo específico de discapacidad, puedo estar rayando en la discriminación y va a ser incluso que esa barrera sea después un impedimento para que la persona ejecute su labor. Cultura de inclusión, esto es súper importante, desde antes incluso del proceso, preparar toda la organización, no solo físicamente con el ajuste razonable físico, sino con los ajustes razonables en comunicación, en liderazgo, y hay que capacitar a los líderes en ese ajuste razonable para que no haya ningún toque de discriminación. Accesibilidad en las comunicaciones. Tenemos que adaptar las comunicaciones de toda la empresa, las políticas, los reglamentos y no solamente el texto, la forma en que la persona va a poder observar esa comunicación. Debemos tener comunicaciones en todo sentido y que cualquier persona, cualquier deficiencia pueda entregar, escuchar, entender cualquier clase de política o reglamento que tengamos. Y por último, hay que documentar todo, porque nosotros debemos no solamente hacer la convocatoria de nuestro cargo real, haber hecho todo mi programa de inclusión, haber hecho mi capacitación, sino hacer todo el ajuste razonable, implementado y terminado, y esa documental nos va a acompañar en este proceso, porque también es una pregunta que nos han hecho mucho, y si yo no logro contratar, no encontré a nadie, documente, haga sus vacantes de manera juiciosa, con todo el soporte, y documente que no fue posible en su organización o en su o dentro de su rama, el encuentro de esta persona con discapacidad. Este es un poco lo que les queríamos conversar desde el lado legal. Igual ahorita con nuestros compañeros vamos a seguir hablando del tema y pues la idea es que entonces en el espacio de conversación podamos resolver cualquier duda que tengan. Entonces lo importante es que acá se los dejo estos 4 puntos para que su ejecución de la discapacidad
que hoy es una orden, no lo vean como una obligación, sino como una oportunidad de la empresa para generar no solamente un ambiente propicio para responder a esa obligatoriedad que teníamos desde la convocatoria de la ONU de ejecutar una actividad que permita a esa persona con discapacidad estar en el entorno laboral de manera real y pues teniendo sus barreras de manera normal puedan ejecutar sus labores, pero verlo como una estrategia empresarial. Entonces, hasta aquí nuestra presentación, les agradezco mucho y nos vemos ahorita en el siguiente espacio. Agradecemos a Juliana Rosales, especialista en Derecho Laboral de Uribe Nava Abogados, por esa intervención que nos hace desde el enfoque legal. Aprovecho para recordarles que en las memorias de este espacio serán adjuntadas las diferentes presentaciones que estamos viendo en el mismo. Y adicionalmente, es para mí un placer presentarles entonces a David Álvarez, gerente de servicios de formación del Comité Fundación, una organización que lleva más de 50 años apostándole a la inclusión. Muchas gracias, Ana Isabel. Buenos días a todos. A Juliana por esa excelente presentación y nos dio todo el contexto normativo, y a todas las personas que asistieron a este webinar para que hablemos de inclusión laboral. Ya conocimos todo el marco legal, cómo debemos de acondicionarnos y tener en cuenta en los aspectos normativos. Ahora vámonos al componente social y al componente estratégico de la inclusión laboral en las organizaciones. Mi nombre es David Álvarez de los Ríos, soy gerente de servicios de formación del Comité Fundación, una organización que viene trabajando hace más de 53 años en temas de rehabilitación, en temas de cómo acompañar a niños, niñas, a jóvenes, adolescentes y adultos en todos los temas que tienen que ver con autonomía y vida independiente. Hoy también estamos apoyando y acompañando a las empresas desde un portafolio empresarial en todo el tema de inclusión laboral. Seguramente ahora en la sesión de preguntas podremos profundizar un poco más acerca de lo que estaba hablando Juliana de la certificación, porque el Comité de Fundación es una IPS también que tiene 3 unidades de negocio. Tenemos entonces la unidad de negocio de IPS Salud, donde tenemos servicios enfocados en rehabilitación y acompañamiento a una población pues, de personas con discapacidad. Y tenemos también un área de soluciones que ofrecemos todo un portafolio de servicios orientado a entregar todos estos elementos de apoyo que necesitan las personas, y el área de formación que se encarga de todos los procesos formativos, tanto para personas, para empresas, como para las familias y agentes educativos. Voy a iniciar la presentación. Me dicen si ven mi pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla ya? Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, disculpen acá, voy a iniciar acá. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces empecemos. Después de conocer los cambios que trae la reforma laboral, quisiera invitarlos a cambiar la pregunta. Cuando hablamos de inclusión laboral, muchas veces pensamos primero en la cuota, en la obligación, en el riesgo jurídico, en cuánto nos puede costar. Pero quiero plantearles una pregunta diferente. ¿Cuánto talento está dejando por fuera nuestra organización por barreras que podrían eliminarse? Porque una persona puede tener las competencias, la experiencia, el potencial, pero puede encontrarse un proceso de selección inaccesible, un entorno que no esté preparado, un líder que no sabe cómo acompañarlo o un equipo lleno de prejuicios. Siendo así, entonces, por eso hoy quiero hablar de inclusión desde una perspectiva empresarial. Y aquí viene otra pregunta entonces. ¿Cómo convertimos la inclusión en una capacidad que genera valor? Y para eso también necesitamos tener muy claro y entender que cumplir y ser inclusivos no son exactamente lo mismo. Por favor, ¿ya vieron la siguiente diapositiva? Discúlpenme que se bloqueó. Discúlpenme, por favor, que se me bloqueó la presentación. Bueno, entonces, hablando de la reforma laboral nos plantea nuevas responsabilidades, pero también nos obliga a mirar la inclusión de una manera mucho más integral. La Ley 2466 de 2025 incorpora la obligación de implementar esos ajustes razonables. Como lo estaba diciendo ahorita Juliana, tienen diferentes tipos de ajustes razonables. Para que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar
y mantener su trabajo, eliminando barreras actitudinales, comunicativas y físicas. Pero aquí es donde está la gran diferencia. Una empresa puede cumplir una obligación y continuar teniendo esas barreras. Entonces podemos contratar a una persona y no haber preparado al líder. Podemos vincularla y no haber revisado el proceso de selección. Podemos tener accesibilidad física y seguir teniendo barreras actitudinales. Entonces, la verdadera pregunta empresarial no es solamente ya cumplimos, sino estamos preparados para que esa persona pueda entrar, permanecer, desarrollarse y aportar. Esa pregunta que nos hacemos y que es una pregunta muy lógica desde las estructuras organizacionales. Quiero que durante el próximo minuto y medio, que vamos a ver aquí un video de la OIT, de Ability Factor, veremos qué ocurre cuando una organización decide cambiar esa mirada. El audio no se está escuchando. ¿No se escucha el audio? Permíteme entonces. No. Un segundito, por favor. ¿Me cuenta si ya se escucha? ¿Ya lo escuchamos? Sí, ya lo escuchamos. De eso es precisamente el cambio de perspectiva del que quiero hablarles hoy. Porque la OIT desarrolló específicamente esta presentación para mostrar que las personas con discapacidad representan una fuente de habilidades que pueden aportar a las empresas y que los estereotipos pueden llegar a generar procesos erróneos y convertirse en unas verdaderas barreras para que el talento diverso pueda contribuir. Siendo así, entonces, ¿de dónde aparece realmente el valor? Primero, en el talento. Cuando dejamos de seleccionar desde los estereotipos y empezamos a mirar competencias, ampliamos nuestro universo de talento. Segundo, la cultura. Una organización que aprende a trabajar con diferentes necesidades
y formas de hacer las cosas, desarrolla capacidades que benefician a todo el equipo. Tercero, la innovación. Las experiencias diferentes amplían perspectivas desde las cuales podemos entender y resolver problemas. Y cuarto, la sostenibilidad. Una organización que elimina barreras y construye entornos accesibles está desarrollando una capacidad organizacional que transciende una contratación particular. Reforzando el concepto de la OIT, ellos han identificado precisamente beneficios empresariales asociados a la inclusión, acceso a talento, innovación, pertinencia y retención, además de otros beneficios para la organización. Pero aquí quiero hacer una precisión. La diversidad por sí sola no genera un valor automáticamente. El valor aparece cuando somos capaces de convertir la discapacidad, la diversidad en una participación, la participación en desempeño y el desempeño en resultados. Por eso acá vemos una frase que dice: la diversidad amplía las perspectivas, la inclusión crea las condiciones para aprovecharlas. Aquí está uno de los cambios más importantes que necesitamos hacer en las organizaciones. No podemos pensar que la inclusión consiste en encontrar a una persona que se adapte perfectamente a nuestra empresa. La inclusión consiste también en preguntarnos qué barreras existen en nuestra organización y qué podemos hacer para eliminarlas. Y esto tiene una razón lógica, porque las personas no todas necesitan lo mismo. Una persona puede necesitar un ajuste tecnológico, otra persona puede necesitar una adaptación en la comunicación, otra puede requerir modificaciones físicas y otra puede necesitar un acompañamiento para que el equipo y su líder comprendan cómo facilitar su incorporación dentro de la organización. Por eso, los ajustes razonables no deben de entenderse como privilegios, y esto es uno de los grandes paradigmas que hoy tenemos en las organizaciones. Son herramientas para garantizar que una persona pueda desarrollar su potencial en condiciones de igualdad. La propia OIT señala que los ajustes en el lugar de trabajo pueden permitir que los trabajadores desarrollen plenamente su potencial profesional y contribuir al éxito empresarial. Nosotros desde el Comité de Fundación tenemos una premisa, y con esto acompañamos a todas las organizaciones en hacer entender que seleccionar desde el talento y la habilidad y no desde la discapacidad le permite no solamente ser una empresa que entienda que su estrategia está orientada a no solamente el cumplimiento de la norma, sino a generar verdaderas oportunidades de inclusión laboral, orientado a que la persona logre su desarrollo, pero que la organización también logre procesos de sostenibilidad. Entonces, si queremos que la inclusión genere valor, tenemos que gestionarla. Lo que no se gestiona depende de la voluntad. Y propongo acá 5 pasos sencillos para que para que hagamos la gestión de la inclusión. El primero, diagnosticar. Debemos de identificar dónde están las barreras. Si tenemos nuestro D integrado, diversidad, inclusión y equidad. Acá también nos debemos de preparar, revisar si nuestra política de inclusión está ya hecha, está escrita, está redactada y está alineada con los propósitos organizacionales, y también está alineada con los propósitos que tienen que ver con lo normativo. Prepararnos, no solamente a la persona que ingresa, sino también al líder y al equipo. Y no solamente es prepararlos para que comprendan cuáles son los tipos de discapacidad, sino también el razonamiento, la forma de comunicarse. Diseñar, revisar, hacer todos los procesos de diseño, de la matriz jurídica, revisar el proceso de selección, revisar que la inducción, la comunicación y el desarrollo sean realmente accesibles. Cuarto, acompañar. Necesitamos identificar que los ajustes razonables y los apoyos que cada persona requiere. Y quinto, medir, porque si la inclusión es una estrategia empresarial, necesitamos saber si está funcionando. Estamos reteniendo el talento, estamos desarrollando las personas, estamos mejorando la experiencia del colaborador y nuestros clientes. Son preguntas que debemos de hacer, ¿cierto? El objetivo desde este componente del webinar es justamente proponer acciones que las empresas sensibilicen sus líderes, revisen su accesibilidad, identifiquen los ajustes razonables y construyan sus protocolos de inclusión. Acá algo importante, en la experiencia que hemos construido durante estos meses con las organizaciones, nos hemos enfocado mucho en resolver el ajuste razonable físico,
pero dejamos de lado los ajustes razonables de los procesos, entender que necesitamos hacerle ajustes y llevar a la universidad el proceso de selección, el proceso de contratación, el proceso de formación y el proceso de desarrollo. Entonces, debemos de construir desde la integralidad y basados en una política de inclusión, un lineamiento que nos lleve realmente a que seamos una organización que esté orientada a la sostenibilidad. Quiero entonces cerrar esta intervención con una idea. La inclusión laboral no comienza el día que contratamos a una persona con discapacidad, comienza muchísimo antes. ¿Y cuándo comienza? Cuando revisamos nuestras políticas y nuestros procesos, cuando preparamos a nuestros líderes, cuando identificamos las barreras, cuando entendemos que cada persona puede requerir apoyos diferentes y cuando dejamos de preguntarnos únicamente qué tiene que cambiar esta persona para entrar a nuestra empresa y no cómo nuestra empresa se prepara para ser una empresa realmente incluyente. Y empezamos entonces a preguntarnos qué tenemos que transformar nosotros para que este talento pueda aportar. Se puede cumplir la norma, ¿cierto? Pero contribuir a una organización capaz de reconocer, desarrollar y aprovechar el talento diverso sí necesita generar mucho valor. Y ahí es donde está el verdadero reto que tenemos como empresas. Cierro con esta frase para que podamos comprender este lineamiento desde la selección inclusiva, perdón, el talento inclusivo, cómo se adhiere a las organizaciones, y es: la inclusión no es solamente abrir la puerta, es lograr que una vez abierta las personas puedan entrar, permanecer, crecer y aportar. Porque hay algo muy importante que también dentro de la experiencia hemos desarrollado con las organizaciones, y es que las barreras que creemos tiene solamente la organización, las tenemos que converger con las barreras que tiene la misma persona con discapacidad y también converger con las barreras que tiene su entorno familiar. Entonces, ahí es cuando debemos de ser unas organizaciones que tengan planteado todo nuestro proceso de inclusión laboral, cumpliendo la norma como lo vimos anteriormente, pero también planteando estratégicamente cómo logramos poder ser sostenibles, y sostenibles no solamente para la empresa, sino también para la persona, que la persona pueda desarrollarse, que esté en el puesto de trabajo, que está de acuerdo a sus habilidades. Y si en esas evaluaciones, en esas mediciones, esta persona no se adapta a esa área en específico, cómo también la empresa está preparada para brindarle procesos de readaptación, de reubicación de puesto de trabajo de acuerdo a sus habilidades. Muchísimas gracias. Estamos listos desde el comité para ser un gran aliado para su organización. Agradecemos a David Álvarez, gerente de servicios de formación del Comité Fundación, por su intervención en la mañana de hoy. Y vamos desde Macaya a contarles un poco de cómo fortalecemos habilidades digitales en pro de tener ese talento de calidad para las organizaciones. Como les dije al inicio del espacio, para quienes de pronto no estaban desde ese momento, mi nombre es Ana Isabel Restrepo y soy actualmente la directora de soluciones de personas en Macaya. Macaya es pues una organización sin ánimo de lucro que tiene 20 años de haberse constituido, y en todo lo que tiene que ver con formación para el talento, contribuye desde 3 apuestas: la apropiación de tecnología, entendiendo cómo acercar y fortalecer habilidades digitales en todo el ciclo de vida de las personas; el acompañamiento a procesos de transformación digital dentro de las organizaciones; y el apalancar el talento digital a través de procesos formativos en roles de entrenamiento que tienen todo que ver con el empleo en temas especializados de tecnología. Con esto en mente, la pregunta que abre esta conversación es: ¿cómo estamos preparando el talento que necesitamos para que pueda ser una realidad que ese talento aporte de una forma inclusiva en nuestras organizaciones? Y nos remitimos entonces, para responder esa pregunta, a algunos elementos que pone sobre la mesa el Foro Económico Mundial en su reporte de trabajos de futuro del 2025, donde desde una mirada general nos comenta que para el 2030 se estarían creando aproximadamente 78 millones de empleos nuevos, y que entre las competencias claves que son necesarias para esa fecha, el 39% de esas competencias va a cambiar, y que mucho de las brechas en habilidades, especialmente habilidades digitales, tendrán que ver con la necesidad de ajustar las oportunidades formativas de ese talento. Entonces, un poco la invitación es pensarnos que las competencias cambiarían
y que en ese cambio de las competencias y necesidades del talento hay dos enfoques donde es importante que las organizaciones trabajen por acompañar el desarrollo de capacidades de su talento, pero también es importante que nosotros como profesionales, como personas que estamos constantemente actualizándonos, enfoquemos la mirada en por dónde están las necesidades de actualización. Y esa mirada tiene el enfoque de habilidades tecnológicas, pero también tiene el enfoque de habilidades humanas. Desde la línea de las habilidades tecnológicas, ¿qué nos dice el reporte? Que es importante fortalecer temas de inteligencia artificial y Big Data, temas de redes y ciberseguridad y alfabetización tecnológica en sí. Y desde el enfoque de habilidades humanas es importante el fortalecimiento del pensamiento analítico, temas de resiliencia, flexibilidad y agilidad, cómo fortalecer el pensamiento creativo, cómo poder desarrollar capacidades de liderazgo y poder tener mayor influencia social y cómo poder trabajar en despertar o fortalecer la curiosidad intelectual y ese interés por el aprendizaje permanente en cada uno de nosotros. Con eso en mente, entonces, recordemos que la invitación es pensar desde las dos miradas, la mirada de la organización, qué hago como organización, qué hago como empresa para poder pensar en realmente brindar elementos que permitan que mi organización, si realmente esté hablando de inclusión laboral, y desde la mirada de la persona, cómo yo me preparo para poder tener las competencias requeridas para acceder a un empleo que sea mi empleo soñado, pero también cómo yo desarrollo las competencias, las habilidades y el conocimiento que me permite hacer parte de entornos laborales inclusivos. Con esto, claro, nos parece importante entonces que desde la mirada de las empresas, la empresa se ocupe de identificar realmente qué perfiles necesita y se haga la pregunta entonces de cuál es el talento que esa organización requiere y que pueda a partir de ello definir qué competencias, o sea, qué saberes deben tener esos perfiles y que pueda entender en el mercado qué de esos saberes ya es fácil que vengan cuando hace la contratación, pero también entender qué es necesario que se desarrolle dentro de la organización y qué competencias es importante acompañar en ese ejercicio de desarrollo. Muchas veces quienes hacemos parte de procesos de selección decimos es que me interesa más que el que llegue sea un muy buen ser humano, que tenga un equipaje de ser muy robusto porque lo técnico se aprende y yo estoy dispuesto o dispuesta a acompañar ese aprendizaje desde lo técnico. Pero eso requiere entonces que la organización, que la empresa esté clara en qué tipo de conocimiento es el que está dispuesta a acompañar y cuando ese conocimiento tiene que ver con habilidades digitales, pues pueda encontrar los aliados que desde un enfoque del ser, desde un enfoque humano, desde un enfoque inclusivo, le permitan desarrollar esas capacidades. Con esto en mente, entonces, para las organizaciones va a ser importante preguntarse cómo conectar el talento que requiere con las oportunidades que la empresa en vacantes está teniendo. Para ello, pues existen varias agencias de empleo y varios headhunters que se encargan de procesos de intermediación laboral, pero también hay procesos formativos que tienen organizaciones como Macaya, que cuenta con un bootcamp que forma a personas en entrenamientos de roles tecnológicos para hacerlas más atractivas para las necesidades laborales del hoy. Entonces, conocer esas ofertas como la que tenemos nosotros y pueden tener otras organizaciones puede permitir tener más fácilmente alineación en conocimientos de habilidades digitales según las necesidades que hoy están teniendo las organizaciones. Dicho esto, la organización debe preguntarse entonces qué talento necesita para ver si debe buscarlo afuera o si debe pensar en un proceso de acompañamiento o un plan de carrera al interior de la organización. Y esto lo lleva entonces a pensar en qué competencias necesita desarrollar dentro de la organización y poder entender qué perfiles necesita crear, pero también qué rutas de acompañamiento necesita generar dentro de la organización. Y para ello, es importante también hacer conciencia que muchas veces no es que el talento no sea fácil de adquirir, sino que estamos pensando que llegue la persona perfecta y pues no hay nadie perfecto. Entonces, ¿cómo acompañamos el ejercicio para lograr tener un muy buen talento atado a las necesidades que tenemos como organizaciones? Hoy
desde las dos miradas, desde la mirada de las personas, hay un punto de partida que es identificar qué brechas tienen las personas, cuáles son el desarrollo de sus capacidades, cuál es su potencial, cómo pueden trabajar de manera autónoma, cómo pueden ser acompañadas y qué oportunidades puede generar ese acompañamiento. Y desde el enfoque de las organizaciones es importante entender cuáles son las necesidades de las organizaciones, qué perfiles necesitan, cuáles son las competencias que están dentro de esos perfiles para poder terminar de desarrollar las capacidades o tener el perfil deseado, qué procesos de formación deben implementar, tercerizar o buscar complementar, y a partir de eso, cuál es el desarrollo del talento que quieren y cuáles son las rutas de acompañamiento para ese talento. Y de cara a la experiencia que nosotros tenemos en el fortalecimiento de habilidades digitales, digamos que eso se traduce en que es importante hablar sobre una alfabetización en habilidades digitales básicas, donde básicamente lo que buscamos es que las personas tengan autonomía en el uso de la tecnología y tengan unos conocimientos mínimos de cómo hacer un uso seguro y responsable de la tecnología y el Internet. Es decir, que conozcan lo básico para que puedan irse subiendo en niveles de conocimiento en uso de tecnología. Hablamos también de que es importante que cuando eso básico esté cubierto, la persona pueda apropiarse de la tecnología con un enfoque hacia la productividad en lo digital. Es decir, que pueda incorporar herramientas digitales para estudiar, para trabajar, para emprender, para resolver necesidades. Y cuando estamos pensando específicamente en entornos laborales, ¿cómo esas competencias digitales sirven para el trabajo? Poder dominar las herramientas que son importantes para el desarrollo de sus funciones, incluso las herramientas digitales que de pronto son priorizadas por las organizaciones para los entornos laborales. Y en algunos momentos es importante pensarse en que hoy hay vacantes específicas que requieren unos conocimientos tecnológicos especializados, por lo que será necesario profundizar en unas áreas técnicas de acuerdo a las oportunidades del mercado. Ahí desde nuestro bootcamp de Macaya, por ejemplo, esa profundización se hace en temas de ciberseguridad, en temas de computación en la nube, en temas de analítica de datos con inteligencia artificial, respondiendo precisamente a esas oportunidades de mercado. Entonces, cuando nos pensamos en temas de capacidades digitales y en qué resultados queremos que las personas tengan para fortalecer ese talento y esa marca personal, digamos que lo que nos imaginamos es que la persona sea autónoma en lo digital, que esa autonomía le permita ganar en participar en el mundo digital, que le favorezca desarrollar un aprendizaje continuo y que ese aprendizaje continuo le permita ser una persona empleable y que cuando esté empleada, pues tenga las competencias digitales que le permitan navegar ante su rol, ante su cargo y las competencias que se esperan de dicho cargo. Dicho esto, desde la mirada de la organización, entonces, necesitamos pensar cuáles son las necesidades de la organización, cuáles son las capacidades que tenemos como organización, qué capacidades existen hoy en mi equipo, qué capacidades espero que lleguen, qué capacidades no estoy seguro que van a llegar y por ende estoy dispuesto a fortalecerlas, y dónde y cómo puedo lograr aplicar eso aprendido para garantizar que las competencias y habilidades digitales de mi talento agreguen valor a lo que como organización tenemos como objetivo. Con esto en mente, desde la experiencia que en Macaya hemos tenido, hemos acompañado para personas y para organizaciones procesos de alfabetización digital y de formación en habilidades digitales básicas para promover el uso autónomo y seguro de la tecnología, pero también, según las necesidades de las organizaciones, hemos acompañado procesos de adopción de herramientas para el trabajo, donde a partir de las herramientas digitales priorizadas por las empresas, nosotros hemos formado a su talento para que puedan sacarle provecho a esas herramientas ya priorizadas, como por ejemplo un Power BI o un Office 365. Y también hemos conectado a talento que ha hecho parte de procesos de formación especializada como el bootcamp que les comentaba, con oportunidades de empleo para que puedan responder a las oportunidades del mercado. El bootcamp tiene constantemente una convocatoria abierta en el cual nosotros asignamos unas becas donde el talento inclusivo tiene cabida y hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad. Cuando trabajamos con personas con discapacidad es importante hacer una adaptación de los contenidos para garantizar
que esos ajustes razonables permitan que los contenidos formativos sean consumidos por las personas. Es necesario garantizar que la comunicación sea clara y esté entregada a través de los canales necesarios para que la información llegue. Y eso ha generado que en algunos momentos, por ejemplo, contemos con facilitadores o intérpretes en lenguaje de señas cuando sea requerido. Y también es necesario entonces que la metodología y el acompañamiento responda a las necesidades y adapte los contenidos a el grupo, pero también a las particularidades de las personas que conforman el grupo de formación. En línea con esto, para nosotros, la idea fuerza que queremos que se lleven de esta conversación es que es importante entender cuál es la demanda, cuáles son los perfiles que como empresas requerimos. Es importante pensarnos en cómo vamos a preparar el talento, cómo nos preparamos con el talento interno y cómo buscamos el talento que queremos adherir a nuestra organización, y que pensemos en cómo desde las alianzas podemos conectar con oportunidades desde la intermediación para acercar el talento preparado a nuestras empresas cuando ese talento identifica que nosotros pensamos en enfoque inclusivo. Hoy como empresa, ¿cómo puedo empezar? Primero, anticipándome a pensar realmente cuáles son los perfiles y las competencias que necesito, en garantizar realmente abrir oportunidades reales, inclusivas, vacantes que no solamente en el papel digan que buscan una persona con discapacidad, sino que realmente hagan que esa persona encuentre en mi organización una casa donde sienta que puede personal y profesionalmente desarrollarse. Codiseñar es importante, codiseñar los procesos de formación, los procesos de acompañamiento dentro de las organizaciones y entender que pensar en inclusión incluye una inversión de conocimiento y tiempo para desarrollar mentorías, para ajustar razonablemente procesos, para incorporar recursos que permitan ese desarrollo del talento. La invitación es pues a que cerremos el espacio también pensando en unas preguntas para que cada quien se las lleve y pueda respondérselas y ponerlas sobre la mesa para seguir trabajando dentro de sus organizaciones. Y las preguntas son: ¿qué perfiles y competencias necesito hoy y cuáles necesitaría mañana? ¿Qué barreras pueden estar limitando la participación de personas con discapacidad y capacidades y qué capacidades necesitamos fortalecer para remover esas limitaciones, esas barreras? Y cómo puede nuestra organización contribuir al desarrollo de talento y conectarlo con oportunidades reales. Para finalizar, quiero que puedan acceder a este QR. En este QR les estamos haciendo una invitación a seguir con la conversación abierta. Aquí van a encontrar unas preguntas de cómo están teniendo ustedes retos, por dónde están teniendo intereses en seguir ampliando la conversación, incluso si quieren seguir teniendo conversaciones con alguna de las organizaciones que estuvo esta mañana con ustedes, ya sea con Uribe Now o el Comité de Fundación o Macaya. Entonces, ahí nos parece muy importante de pronto que puedan aprovechar el QR para dejarnos información y que esa información nos permita seguir teniendo comunicación constante en los frentes que a ustedes les interese, acceder a información o conocimiento en este tema que tiene que ver con derribar las barreras para poder pensar en realmente un talento inclusivo. Paro ahí por si hay alguna pregunta del público que podamos responder. Sé que teníamos unas en el chat. Una de ellas era, no sé, David y Juli, si quieren, volvamos al espacio los tres. Voy a leer las preguntas. Sé que hay algunas que son más en términos legales y propiamente de garantizar procesos inclusivos en entornos laborales. Entonces creo que por ahora las que he visto son como más para David y Juliana. Las voy a leer para que de pronto vayamos conversando. Una de las preguntas dice: ¿cómo evitar que las publicaciones de empleo caigan en discriminación solo para cumplir cuota? Ejemplo, buscamos personas con discapacidad con experiencia en X cosa. Y hay otra pregunta que dice: ¿cómo integrar los grupos de interés al interno de la empresa para el cumplimiento de la ley? Es decir, según salud, seguridad del trabajo, COPAS y convivencia, incluso cajas de compensación, ARL. No sé si hasta ahí vamos por ahora, porque creo que una pregunta es más del proceso de inclusión, que es el de cómo evitar el tema de las publicaciones, que de pronto ahí David puede hacernos algunos aportes desde la experiencia del Comité de Fundación. Y creo que la otra pregunta de cómo integrar esos grupos de interés al interno de la empresa, de pronto
tiene aportes, David, desde experiencias de acompañamiento, asesorías que han hecho organizaciones, pero no sé si también desde el ámbito legal, de pronto Juli también tenga de aportes. Paro ahí para que de pronto vayamos con esas dos respuestas. Bueno, hablemos del tema de las publicaciones. Cuando una organización entra en esa estructura de trabajar procesos reales de inclusión laboral, entiende y comprende que las publicaciones hasta de empleo son unas publicaciones que tienen que tener el mismo trato, el mismo manejo, como si fuesen unas ofertas de empleo abiertas. ¿Qué es la diferencia si vamos a incluir personas con discapacidad en ella? Que la oferta no sea limitante, o sea, que la misma oferta no sea excluyente, ofertas donde diga ofertas solo o para personas con discapacidad y qué tipo de discapacidad no. Las ofertas de empleo deben de ser ofertas abiertas, ofertas donde si nosotros estamos contratando por la habilidad, no quede sentado que nuestra organización dice que necesita un auxiliar contable, pero que lo necesita con discapacidad física, ¿cierto? Porque aquí ha pasado en las organizaciones y de pronto han sido procesos que muchas los han vivido de distinta manera, pero, por ejemplo, empezaron haciendo análisis de puestos de trabajo, entonces se enfocaron mucho en los ajustes razonables, hicieron inversiones, y ahora todo el talento humano que tienen que contratar para poder que esa inversión que se hizo en infraestructura tenga sentido, entonces muchas de sus ofertas las buscan personas con discapacidad, por ejemplo, que estén con movilidad reducida. Entonces, cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos estos procesos de selección inclusivos y hacemos los ajustes razonables al proceso de selección, entendemos y comprendemos que contratar por la habilidad, inclusive desde la misma oferta, nos va a permitir decir que buscamos una persona que sea auxiliar contable, que tenga estos conocimientos, que tenga estas habilidades y que se pueden presentar personas con discapacidad. Esa es la manera donde más universalmente se puede presentar una oferta para no caer en temas que sean de pronto excluyentes. Juliana, ¿quiere complementar algo o así está bien? No, realmente de acuerdo con David y de hecho, pues así lo hablamos en nuestra conversación. Pensar la discapacidad no como una obligación, una cuota o un conteo, y eso va desde el mismo momento en que hacemos la publicación de la vacante. Nos encontramos con vacantes en sus momentos muy iniciales del año pasado, donde se daban la discapacidad específica, y eso pues realmente lleva a la discriminación, que es todo lo contrario de lo que está buscando la inclusión. Entonces, realmente absolutamente de acuerdo contigo. Ana Isabel, por acá abajo hay otra del ministerio. Si quieres continuar con la otra pregunta, creo que también David te puede Sí, ayudar y yo te respondo la del y tú me ministerio que también la veo por complementas. acá en chat. De Perfecto, una. claro que sí. Repetiéndola, Ana, Nos por favor. preguntaban de los comités internos, ¿cierto? Entonces, alrededor de los comités internos, nos ponían en el chat que cómo integrar los grupos de interés al interno de la empresa para el cumplimiento de esta ley. Es decir, según salud y seguridad en el trabajo, COPAS, convivencia, incluso caja de compensación y ARL. Mira, esto tiene que ser un componente donde esté toda la organización activa hacia ello, porque aparte el tema normativo lo pide y porque aparte el tema, cuando hablamos de que es una estrategia y que genere valor para la organización, hay que incluir los grupos de interés. Entonces, empecemos, por ejemplo, ¿cómo debemos de integrar el área jurídica de la organización? Porque cuando hagamos la matriz jurídica, necesitamos que el equipo que tiene todo el componente legal de la organización conozca, inclusive desde la misma política, conozca la política, pero también conozca cuáles son esos fundamentos que hoy a la organización, de acuerdo a su tipo al tipo de organización, objeto comercial, qué temas normativos especiales les llegasen a cumplir. Construir la matriz normativa requiere un contacto con el equipo legal. Necesitamos también trabajar con el tema de talento humano. Y talento humano tiene varias secciones, dependiendo de la organización, el área de selección, el área de contratación, el área inclusive de proyección de las personas que hacen la convocatoria de las organizaciones, el tema de contratación, porque el tema de contratación tiene un componente legal que debemos de tener en los contratos. Si quiere, Juliana, ahorita de pronto hace alguna observación sobre ello, pero entonces, integrando seguridad y salud en el trabajo, claro, todo el componente de lo que es el diagnóstico jurídico y el proceso de selección de una organización tiene que estar acompañado y alineado con seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el profesiograma. Debemos de trabajar con el profesiograma que construye el área de seguridad y salud en el trabajo.
Debemos de trabajar con los demás comités que se deriven de seguridad y salud en el trabajo, pero eso dependerá de cada estructura de la organización. Muchos están alineados y pues deben de estar alineados con seguridad y salud en el trabajo, pero algunos tienen una vida más independiente que otra en ciertas organizaciones. Pero seguridad y salud en el trabajo y especialmente el área de talento humano es el que tiene que buscar esa articulación, porque es el área que es llamada a que el talento humano dentro de ese proceso de selección y el marco jurídico estén acompañados. Entonces, la respuesta es con todas las áreas de la organización, se tiene que hacer articulación. Muchas gracias, David. Tenemos dos preguntas que tienen que ver con temas legales. Una es que, Juli, si nos puedes volver a recordar cómo es el tema de la obligatoriedad por número de personas a la luz del número de colaboradores en las empresas. Y la otra pregunta tiene que ver con un mensaje que nos dejan sobre que el Ministerio del Trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la circular interna 0049-2026 y otras disposiciones mediante la resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, eliminando lineamientos sobre inspecciones para despidos de trabajadores con discapacidad, que si podemos de pronto comentar algo al respecto. Claro que sí. Pues vamos primero con la del conteo. Lo primero es que la cuota se hace obligatoria desde empresas que tengan desde 100 hasta 500. ¿Y por qué les digo desde 100 hasta 500 en la primera obligatoriedad? Porque si yo tengo de 0 a 99, no estoy obligada. La obligación empieza a partir de 100. Y a partir de 100, tengo obligación de 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Entonces, ¿cómo sería el efecto práctico de este tema que es el que les preocupa? Entonces, de 0 a 99, voluntario, no tengo obligación. De 100 a 199 en adelante, de 100 a 199, o sea, hasta antes de 200, 2. Y así en adelante ya 2 por cada 100. Entonces, en efecto práctico, 0 a 99, 0, 100 a 199, 2, 200 a 299, 4, 300 a 399, 6 y así hasta en adelante. La norma habla hasta 500. ¿Por qué? Porque de 501 en adelante tengo que utilizar uno adicional a los 2 iniciales. Y además de ese conteo de la cuota, siempre tiene que determinar cómo llegar a la base. ¿Cuál es la base? Los trabajadores que tenemos contratados bajo cualquier vínculo laboral. Entonces ahí tenemos el contrato indefinido, contrato por hora labor, contrato fijo, y no se contabilizan los prestadores de servicio y tampoco se contabilizan los aprendices. Listo, creo que por ahí sería la primera pregunta. David, ¿algo para decir? Creo que no. O algo más para el conteo. No, creo que lo viste muy completo, está muy claro así. Lo importante es tener en las organizaciones muy claro el tema de las cuotas, cómo se monetizan también, ¿cierto? El tema de los aprendices y cómo contratar personas con discapacidad permiten el tema de aprendices duplicar la cuota, lo que estabas ahorita explicando. Entonces, tiene una serie de beneficios para la organización, para las personas, muy equilibrada la norma como tal. Así es. Y la otra pregunta y eso salió claro, esta toda la circular que derogó algunas circulares y una en específico que tenía que ver con estos temas. Estos lineamientos, pues de hecho nosotros de Uribenado habíamos hecho un acompañamiento, hicimos una conversación con la Andy, donde precisábamos inconvenientes que habíamos con esa resolución que ahora pues ya está derogada frente a este tema de discapacidad, porque trae unos lineamientos que superaban lo que se hablaba de la 2466 e incluso superaban lo que se hablaba al pilar de la, 36 de la ley 361 del 97. Hacía, por ejemplo, una autorización preobligatoria de terminación de contrato para cualquier situación. Me explico. La ley 361 del 97 señala que yo no puedo terminar un contrato de una persona en razón de su discapacidad, en razón de su situación de salud. Es decir, yo no puedo terminar un contrato porque la persona tiene una situación de salud que a mí me incomoda, para mí es inconveniente o no funciona mi organización. Si yo voy a terminar el día de hoy, antes de que se haga esta resolución, que sea el ministerio, usted para cualquier circunstancia objetiva, como por ejemplo, había alguna situación objetiva en que la persona cometió una falta, cometió una infracción que está determinada en el reglamento interno de trabajo. Fíjense que si yo voy a terminar un contrato de discapacidad que tiene que ver con una infracción de sus actividades, sus obligaciones, no tiene nada que ver con su estado de salud, que es la protección que trae la 361 del 97 y ha sido pues un recorrido jurisprudencial de 30 años de protección.
¿Qué decía el ministerio, por ejemplo, en esta circular? Que cualquier clase de terminación bajo cualquier clase de contrato, entonces requería ese previo del Ministerio de Trabajo. Ese tipo de situaciones es lo que trae la circular, que empezó a tener unas discusiones en dónde está entonces, pues, dónde está reservado entonces lo que la ley realmente debe proteger. Y yo debo proteger quien tiene una discapacidad, a quien yo termino contrato en razón de su discapacidad. Entonces, esta derogación que hace, por ejemplo, eso es un simple ejemplo de varias situaciones que traía la circular. No cambia en nada nuestra obligatoriedad, no cambia en nada lo que les precisamos. Por eso siempre es importante señalar qué es discapacidad, que es estabilidad reforzada, porque son conceptos que conversan, pero no son ni equitativos ni iguales. Entonces, que Abelardo de las Pirellas haya revocado esta resolución, en nada cambia lo que sea la ley 2466, ni las leyes que les conté en mi recorrido normativo, porque la obligación de contratar sigue estando presente y, como se ha dado, no es una obligación. Es una invitación a hacer una inclusión a este personal que en la histórica ha estado excluido del tema laboral, no solamente pues en este aspecto, sino durante muchos años. Y lo que trajo la 2466 no sigue permitiendo absolutamente lo mismo. Este tema de las circulares, había unos lineamientos que tenían incidencia frente al ministerio como tal en sus inspecciones, pero en todo caso las circulares pues no tienen una obligatoriedad, no determinan derechos, cualquier situación frente a esta persona que hubiera estado contratada, que tuviera alguna discusión, pues tendría igual que ir al juez laboral. Entonces, realmente, frente a esa situación particular, en nuestra conversación y en lo que hoy les contamos, no tiene ninguna clase de diferencia. Estos eran puntos que iban a tratar de reforzar una protección, pues que en todo caso ya está dada en la ley y que los lineamientos estaban un poco en contravía de algunas situaciones que ya hemos pues como verificado en el tiempo de la jurisprudencia de la Corte, quién tiene protección y quién no tiene protección, pero sobre todo lo más inconveniente que se encontraba en esta circular era esa previa obligación de pedir permiso al Ministerio de Trabajo para terminar un contrato por cualquier causa, más allá de aquella donde sí debemos pedir permiso al Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con el estado de salud. Si mi razón por la cual quiero terminar el contrato de trabajo tiene que ver con el estado de salud, porque la persona por alguna razón, a pesar de que hice ya todos los ajustes, todos los cambios de reubicaciones, no puede continuar, ahí pido permiso al Ministerio de Trabajo. Pero es un tema de ley, de orden, es decir, esta circular, o más bien la derogación de esta circular, no cambia la ley y lo que ya ha dispuesto desde hace 30 años, la 361 del 97 y que trajo la 2466. David. Yo te quería complementar algo, Juliana, y a todos es que en la experiencia con las organizaciones realmente hay un miedo en el tema de lo que es la estabilidad laboral reforzada y comprendamos algo desde la aplicación práctica de la norma, porque la norma también tiene algunas interpretaciones que han sido difíciles de digerir pues para el sector empresarial, pero en la práctica contratar a una persona con discapacidad, que cuando la contratamos desde un proceso desde cero, haciendo un proceso de selección, un proceso de contratación, un proceso de seguimiento y acompañamiento, de acuerdo como se hace con cualquier otro empleado, puede hacerse la terminación de un contrato, de la forma que haciendo el debido proceso, se puede hacer el mismo proceso de ingreso y de retiro, ya cumpliendo los temas normativos de que también se debe reportar ese retiro, ¿cierto? ¿Qué cambia? Y aquí es un punto que de pronto ahorita quedó en la conversación con Juliana y es el tema de la certificación o la cuota o cumplir la cuota con las personas que están dentro de la organización. Si quieren, entonces tocamos ese tema que quedó un poco ahorita con amplitud de tema y es cuando nosotros la organización tiene una persona al interior y no tiene certificado de discapacidad o no ha reconocido su discapacidad de manera voluntaria, la organización sí tiene unas acciones para hacer, para que cumplir la cuota, pero especialmente para documentarla, para poder hacer todo ese proceso de tránsito entre la persona que ingresó a la organización sin discapacidad y la que está en la organización y de pronto tiene un proceso de retiro con discapacidad. Ahí sí hay que tener suficiente cuidado en la línea delgada de la estabilidad laboral reforzada. Pero también aplica en el caso cuando ingresa desde cero de la organización. Si se hace un buen proceso documentado, permítanme, entonces yo les hablo de qué es, por ejemplo, nosotros acá en el comité, cómo tenemos una ruta de certificación. Lo primero es que nosotros esa ruta de certificación hacemos un taller de concientización dirigido a toda la organización, donde se habla este tema normativo, se habla del tema de cómo
se debe vivir la discapacidad, los tipos de discapacidad. Es un tema de concientización para que la organización pueda encontrar dentro de sus colaboradores aquellas personas que consideren que pueden tener una discapacidad y presentarse ante la organización y decir, sí, yo quiero hacerlo, pero ese proceso tiene que quedar muy documentado para que hagamos ahorita esa transición de estar contratado sin y con discapacidad. Entonces, ese proceso de esa concientización, de la persona luego de ese taller decir, sí, me parece que yo tengo una discapacidad, ya tiene una línea de tiempo en cuanto a una documentación que se tiene que hacer. Recuerden que Juliana se lo decía muy claro y es que esto es un proceso voluntario. Es un proceso donde la persona tiene que reconocerse. Entonces, para eso, si la persona dice dentro de la organización, yo quiero presentarme, quiero obtener el certificado de discapacidad, tiene que tener dos componentes. Uno, el componente de la historia clínica. Si esa persona no tiene historia clínica, hay que generarle la historia clínica, que es uno de los documentos que se debe anexar a la solicitud. Y todo el componente de la documentación adicional. Pero esa historia clínica también la organización puede solicitarla a través de hacer un proceso de protección de datos y demás, y hacerle firmar un consentimiento informado de que esa historia clínica se pueda ser revisada, porque hay personas que estando entre la organización tienen ya historia clínica. También se le puede revisar esa historia clínica. ¿Para qué? Para que pueda entonces la organización, a través de la solicitud que hace, en el proceso ya como organización de solicitar el certificado de discapacidad, poder solicitarlo ante la seccional de salud, la Secretaría de Salud de cada municipio. Entonces, es importante entender eso, que la transición también que se haga de colaboradores que están dentro de la organización y que pasan a certificarse por discapacidad, deben de tener todo ese proceso documentado, que es el debido proceso adicional a lo que vive una persona que ingresa desde cero. No sé si Juliana tiene algo que agregar. No, lo que hemos señalado en lo que es la cooperación es que si el proceso es adecuadamente desde el inicio, la empresa está preparada y no estamos haciendo todos esos ajustes solo por cumplir la cuota, el trabajador con discapacidad es un trabajador más que tiene que ajustarse a los procedimientos, tiene que ajustarse a las obligaciones, tiene que ajustarse a los reglamentos de trabajo y va a realizar su trabajo en las condiciones normales que permite esos ajustes razonables para poder hacerlo sin las barreras o con las barreras poderlo hacer de manera normal. Entonces, si es un trabajador como cualquier otro, realmente terminar su contrato no dependerá de su situación de salud, porque eso es discriminación, sino de que en efecto pues el vínculo se desarrolle de manera normal. Y por eso señalamos, la terminación de este contrato de una persona discapacitada no debe ser diferente a una terminación de un contrato de persona que no lo es. Siempre y cuando hablando, obviamente, de temas objetivos de cumplimiento, porque el trabajo discapacitado, cuando se contrata y se vincula cumpliendo estos pasos que le hemos señalado en la conversación de hoy, no debería tener ni siquiera esa discusión, porque pues es un trabajador más que está dentro de su trabajo, lo está ejecutando y no tenemos por qué preocuparnos por la terminación. Que hubo una situación donde no se cumplió el contrato o una falta de obligatoriedad, se va a tratar tal cual como se trata cualquier otro trabajador. Por eso los mitos que hablamos ahorita es un mito muy complejo y que a las empresas les ha costado superar para empezar a hacer estos temas de inclusión de manera correcta y de cambiar el chip, porque si no cambiamos el chip, nos vamos a quedar en solo cumplimiento de cuota y vamos a tener esta clase de dificultades seguro en el camino. No es más. Bueno, nos dejan otra pregunta que tiene que ver sobre si realmente existen empresas en Medellín que contraten talento, por ejemplo, con discapacidad cognitiva. Alrededor de esa pregunta la respuesta es sí, pero pues obviamente son procesos de selección inclusivos que tienen en cuenta esa articulación entre el perfil del profesional y las necesidades de la vacante, porque la persona que ponía la pregunta sobre la mesa hacía mucho énfasis en los tiempos que de pronto la persona tenía para revisar la información. Entonces, si la persona cumple el perfil del cargo, la respuesta es sí, cuando los procesos son inclusivos. Pero finalizando ahí, agradecerles a todos por acompañarnos en este espacio. Estamos viendo en este momento en pantalla el QR para que de pronto nos puedan dejar su información, sus preguntas, con quién seguirían o con quién estarían interesados en seguir las conversaciones para que este sea el primero de muchas conversaciones sobre el tema. Agradecemos especialmente a David Álvarez, gerente de servicios de formación del Comité Fundación, y a Juliana Rosales, especialista en Derecho Laboral de Uribe Nava Abogados, por acompañarnos en la mañana de hoy. Damos por finalizado este espacio, recordándoles que en las memorias compartiríamos las presentaciones que tuvimos la oportunidad de ver juntos en la mañana de hoy. Muchas gracias.